Bueno, Buenas noches, maestra. buenas noches, bienvenidas, a esta segunda sesión que vamos a tener el día de hoy de nuestra asignatura Introducción a la Pedagogía. Toda sesión queda grabada para que ustedes después puedan revisar en plataforma eh, por si tuvieran alguna duda. Sin embargo, nosotros les atendemos en foro o en vía WhatsApp. Vamos a iniciar directamente con los puntos importantes de nuestra asignatura. Estaremos viendo teóricos em, dentro de esta historia de la pedagogía que nos permiten y que al final nos están llevando, está llevando a cabo este proceso de, de educativo. Me dicen, por favor, si ven la diapositiva en pantalla. Sí, solo grabar. Sí, sí se ve, maestra. Perfecto. Entonces, estos grandes pedagogos que dan dentro de este pensamiento y dentro de la exploración de las teorías que nosotros vamos a ir revisando en un momento, pues da un gran impacto, ¿verdad? A nivel social, a nivel educativo. ¿Por qué? Porque estos grandes pensadores eh, dentro de un pensamiento moderno, dentro de un pensamiento innovador, pues empezamos y seguimos trabajando con ellos. Como una pequeña introducción nos deja ver dentro de este proceso este pensamiento, esta evolución que ha sido muy significativa, que a lo largo de la historia nos ha permitido reflejar y observar cambios a nivel social. Desde la comprensión de un aprendizaje, pero también dejando atrás esta formación, vamos a llamarle tradicional, y llegando un poquito a un pensamiento moderno en la utilización también de ideas pedagógicas, pero también de las formas de poder impartir una cátedra. Las ideas, en este caso, el primer teórico es Juan Jacobo Rousseau. Y él tiene desde los inicios de este pensamiento trabajar con el aprendizaje del niño desde el medio o desde el nivel natural. O sea, ver su entorno, qué le favorece. em, Se observa también dentro de este proceso que el niño tenga una educación activa y ya no pasiva, ¿sí? Ahora, Rousseau menciona desde los principios de Rousseau que el niño es bueno por naturaleza. ¿Quién lo corrompe? Es la sociedad. Es una sociedad donde el adulto deja mucho para que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes puedan absorber lo positivo o lo negativo. Cuando se menciona dentro de esta corriente pedagógica, una teoría, una práctica, que el niño sea activo, proactivo hoy en día, menciona esta actividad práctica, le vamos a mencionar de esta manera, para poder trabajar en armonía, tener un centro o un espacio de trabajo, em, que todo lo que tenga en su entorno pueda favorecer para el crecimiento cognitivo, intelectual, buenos hábitos, aptitudes, entre otros factores. Entonces, aquí, este pensamiento con el que estamos iniciando, Juan Jacobo Rousseau, el hombre, nos dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte. En este caso mencionaba que el niño es bueno por naturaleza, quien lo corrompe, pues es la sociedad. ¿Por qué esta gran sociedad? Ustedes saben que la sociedad está llena, no nada más en un espacio social, sino también un espacio educativo,
con hábitos malos, vicios, etcétera. Cuando Rousseau sostiene que la naturaleza del ser humano es intrínsecamente buena, estamos hablando del interior del niño, ¿sí? Ese yo interno que nace con esta, vamos a llamarle pureza, con lo bueno que nos da nuestro entorno, pero sobre todo los padres y en este caso los espacios educativos. Esto no quiere decir que en ningún punto de la formación evolutiva educativa no podamos nosotros corrompernos, sino al contrario, el cimiento viene desde un aspecto familiar para que reforcemos en el espacio educativo esos buenos hábitos o esa buena eh, educación y esta buena formación. Y hablamos un poquito de moral, hablamos un poquito de la ética, reforzamos en un espacio educativo estas dos partes importantes. Si tienen alguna duda, solo levantan la manita y con mucho gusto les cedo la palabra. La corrupción por la sociedad, nos dice Juan Jacobo Rousseau. Las instituciones sociales, como sabemos, pues es la fuente y es donde recibimos la educación formal. Esta educación formal que tiene normas, que tiene puntos en específico para trabajar educativamente. Hablamos de la política educativa. Mencionamos también que todo individuo, desde la esencia natural, tiene la oportunidad de ir a una institución para formarse. Vamos a mencionarlo educativamente, pero reforzamos igual la parte moral, la parte ética, siempre y cuando el docente, el maestro, el guía o el orientador tenga toda esta parte positiva que le ha dejado una sociedad, ¿sí? Entonces, en este medio, dentro de la educación natural, vemos este proceso que tiene el individuo desde ese respeto, desde el desenvolvimiento que tiene el niño creativo, espontáneo, muy natural, con habilidades que de repente el niño no pregunta, las hace, bien o mal, él ya está, puede estar preguntando, puede estar cuestionando, simplemente ya lo realizó. Acá hay que rescatar, no importando los tiempos en que estamos, hay que rescatar la parte curiosa que tiene el niño. ¿Sí? No obstruyamos, no manejemos que la curiosidad es algo negativo, porque las frases sociales como este, que me fue el dicho, pero es la curiosidad mató al gato, ¿verdad? No utilicemos tanto eso porque entonces, digo, es socialmente este dicho, ¿no? Sin embargo, en los espacios ya educativos, a veces somos muy directos con nuestros niños y les decimos que a cada momento que guarde silencio. ¿Sí? Depende de qué tipo de silencios estamos hablando. A lo mejor sí está preguntando, está participando, y de repente, como es el único que podría estar preguntando, ya queremos que ya no pregunte, ¿verdad? Entonces, esta curiosidad que él tiene por ciertos temas educativos, pues que pregunte, porque esa es la parte que tienen los niños y que en algún punto nosotros como adultos pasamos y que hoy hasta nos da pena preguntar. ¿Sí? Pero en su momento, cuando fuimos niños, quizás también fuimos muy preguntones, fuimos muy curiosos, muy espontáneos y a muchos docentes les puede gustar como a muchos no les puede gustar. Sin embargo, en esta educación natural, formal, que es dentro del aula, nosotros debemos de permitir que nuestros niños pregunten, cuestionen, que tengan esa parte
de preguntar y sin temor a equivocarme, nosotros la paciencia, la tolerancia para poder contestarles todas esas dudas que a ellos les surgen. Y aquí nos habla también sin imponer restricciones sociales, porque a veces la sociedad nos dice, o la misma institución, eso no es bueno. Si preguntas, se la va a traer el maestro contra ti. ¿Sí? Entonces el adolescente dice, "Pues, mejor no pregunto". Sin embargo, si nosotros les damos ese espacio, les damos confianza, permitimos, pues con libertad se va a mover para poder contribuir en una sesión de clase. Bueno, Rousseau hay mucho que compartir porque hablamos también de la autoactividad, hablamos de la vitalidad que tienen los niños dentro del espacio áulico, hablamos que el niño es el centro de todo este interés educativo, que ya no es el adulto, ya no soy yo el que es el docente estricto, autoritario, no sé. Acá ya veo las necesidades del niño y veo cómo voy resolviendo estos conflictos cognitivos o conflictos educativos. Si tienen duda, por favor, me preguntan. Estos aspectos son importantes porque quien le da también ese seguimiento a un pensamiento así es Pestalozzi. ¿Sí? Naturaleza y función de la educación popular. Pestalozzi sostiene que la educación tiene que ser y debe de ser accesible para todos y centrarse en los puntos en específico que es el desarrollo integral que tiene el ser humano. El ser humano, generalizando la palabra, pero aquí nuestros sujetos activos dentro de un espacio educativo, pues son nuestros estudiantes, ¿sí? La educación popular, dice, no solo se considera un medio para poder adquirir conocimientos, sino también para cultivar valores, habilidades sociales y muy de la parte esencial que tiene cada uno de nosotros. ¿Por qué? Cada uno es libre, cada uno es autónomo, cada uno tiene una personalidad indistinta a, a los demás. Y esto nos permite poder trabajar con una naturaleza que tiene cada uno de nuestros estudiantes en función de su educación. Entonces, acá vemos al señor Pestalozzi, al teórico Pestalozzi, hablando y dejando en claro que todos tenemos acceso a una educación, a una formación. Acá menciono rápidamente a Herbert, que es dentro de la práctica reflexiva un poquito de un punto donde la práctica es importante y dejando a un lado la teoría. ¿Por qué dejándolo a un lado? Porque sin la teoría, entonces tampoco tuviésemos esta parte práctica. Entonces es la fusión de dos conocimientos y podríamos también agregar que la parte empírica tiene mucho que ver en la reflexión práctica. Observamos aquí esta reflexión como una herramienta fundamental, como una planificación también de estrategias esenciales y de interés, y la teoría y la práctica que van siempre, bueno, aquí nos dice que van interconectados, siempre tienen una fusión para poder trabajar y tener mejor un resultado. Llegamos a John Dewey, aprender haciendo. John Dewey es estadounidense, trabaja mucho con la parte práctica, con la parte de la democracia, científica, muy experimental, que el niño tiene que tener un pensamiento
reflexivo, analítico y muy congruente con lo que está aprendiendo y con lo que está realizando. El primer punto es la educación práctica y experiencial. ¿Qué es lo que menciona aquí Dewey? Que el aprendizaje se produce de una manera efectiva siempre y cuando los estudiantes participen. ¿Cómo van a participar? Activamente dentro de su proceso educativo, no nada más en el aula, sino en las clases o extracurriculares que se hacen fuera de, para poder seguir con este proceso de formación, pero también esa parte em, extracurricular, porque a ver, son actividades que se hacen fuera del aula, es visitas a museos, eh, visitas a alguna reserva ecológica, em, tener un día, no sé, el festejo de algo donde exista la interacción o donde deje algo muy significativo para los estudiantes, ¿sí? Esto nos va a permitir que los alumnos pues logren conectar con la parte de teoría, que la teoría siempre la estamos revisando en el espacio educativo, en nuestros salones, en nuestras aulas, y la realidad la observamos cuando ya llegamos a la práctica. Si leí, si realicé las actividades, si tuve comprensión, si indagué, me surgió una duda y lo investigué, etcétera. Esto nos va a llevar a esta parte de práctica y a una experiencia que va a ir desarrollando más habilidades de conocimiento cognitivo, intelectual y sobre todo, lo menciona la parte de nuestra diapositiva, que debemos conocer los conceptos, pero también debemos de profundizar. ¿Qué me dice? ¿Para qué lo tengo que llevar a cabo? Los conceptos son muy importantes en este proceso porque es la base también, ¿sí? Si me preguntan qué es pedagogía, tengo que contestar el concepto como tal y ya cuando estamos en la práctica le vamos agregando elementos importantes. ¿Alguna duda, alguna participación? Los escucho. Adelante, compañera Ashley. Bueno, es muy diferente la práctica y y la experiencia, porque a veces tú planeas la práctica, cómo vas a ir haciendo poco a poco el día con los Ujú, alumnos y al momento de querer ponerlo, plasmarlo, hacerlo con ellos, sale otra cosa, pero mejor, se puede decir, porque al momento de que tú estás revisando, bueno, porque al terminar el trabajo o el día de la jornada y comienzas a redactar, porque normalmente nos piden el diario de la educadora, comienzas a ujú, redactar lo que sucedió y pones que pues habías puesto que probablemente tres, cuatro niños que siempre son los que abarcan todo el conocimiento, digamos así, de lo que ellos saben o que ellos aprendieron antes que sus otros compañeros, no participaron y participaron otros. Y te das cuenta que no es que no sepan, sino que estás agarrando otras, otras cosas que ciertos niños no saben agarrar o no saben, ¿cómo dicen? Absorber rápido y otros sí le agarran el hilo. Eso es lo que pues puedo entender que en lo que acaba de decir anteriormente y en este también, que pues la comprensión del niño depende de cómo vas a hacer el día a día de las actividades. Es- ujú. Gracias, Ashley. Fíjate que ahorita que tocas esta parte de la maduración cognitiva, cuando no todos, bueno, ¿qué más, verdad? Nos diera gusto que todos nuestros estudiantes, nuestros niños, depende de la etapa en la que estemos trabajando, fueran todos al mismo ritmo.
no se puede. Entonces, cada uno lleva una maduración cognitiva a su ritmo, a su paso, a su comprensión. Hay niños de 6 años que te pueden resolver, que ya son muy activos, y hay niños que tenemos de 7 y 8 años que todavía les cuesta desenvolverse, les cuesta retener la información y sobre todo el temor a la participación. Entonces es importante dentro de este aspecto cognitivo, que de hecho uno de los teóricos, Herbert, mencionaba parte de lo que usted acaba de compartir. Tenemos un programa, ¿sí? Una planeación, pero realmente cuando llegas a tu espacio de trabajo, nada sale como lo tienes planeado, ¿sí? En ocasiones, porque también no llegamos a entrelazar muy claramente mi objetivo o qué es lo que yo quiero. O simplemente no hubo la claridad en lo que quiero ni la aplicación en mi conocimiento adquirido, que era lo que usted mencionaba. Dice, puedes tener todo un plan desarrollado, pero quienes sí van a llevar ya la pauta en ese momento, pues son también nuestros alumnos. ¿Sí? ¿Puede repetir? No le entendí acá, entonces llevamos a veces nuestros tiempos y no lo llevamos. A veces comparto que tenemos un libro de texto, que si el interés es terminar el libro de texto, lo terminamos. Pero si el interés es también analizar y comprender, a veces no se terminan los libros, porque uno se detiene a poder repetir porque mis mismos estudiantes pues están ahí este, queriendo profundizar, ¿va? Entonces sí, sí es importante esa parte porque nuestros alumnos también nos dan esa pauta. ¿Y qué es lo que busca John Dewey? El fomento de un pensamiento crítico, ¿sí? Y acá pues vemos estos factores, porque también Herbert lo mencionaba, el aprendizaje activo, ¿sí? El aprendizaje y un pensamiento crítico. Tengo una lectura, me pidieron un resumen o un análisis y bueno, copié, pegué y ya lo tengo. Bueno, pero hubo un pensamiento crítico, profundizaste en lo que estás leyendo, sí adquiriste nuevos conocimientos. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca John Dewey? Desarrollar habilidades críticas y creativas. Dewey propone que al involucrarse en experiencias prácticas, los estudiantes aprenden a pensar de manera más crítica, más analítica y pueden resolver cualquier problema de forma rápida. ¿Sí? Entonces, sí, John Dewey buscaba eso. Pero bueno, no solo él, porque está también Paulo Freire y casi todos los teóricos ya que vienen en esta innovación pedagógica de que el estudiante sí analice lo que va a compartir, lo que está escribiendo, antes de. Porque luego preguntamos, pero tampoco me detuve un momento en indagar un poquito más en la lectura, porque en nuestras lecturas siempre vienen las respuestas. Sí, siempre viene esta parte de, si estoy hablando de un pensamiento crítico más abajito de mi lectura, siempre va a venir un ejemplo o algo que me lleve qué es un pensamiento crítico. Y acá también hablamos de la escuela como microcosmos social. ¿Qué es lo que dice John Dewey? Conceptualizar una escuela muy microcosmo de una parte social, donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos académicos, sino que también aprenden a interactuar y colaborar
con otros grupos, ¿sí? Es esencial para poder formar ciudadanos responsables y comprometidos. Acá podemos agregar que trabajamos con nuestros grupos en una escuela John Dewey práctica, muy científica, porque ahí él nos permite y nos dice cómo poder introducir esta parte científica. Todo lo que puedo compartir lo puedo comprobar, ¿sí? Por ello, esta parte científica. Y llegamos al método Montessori. Acá hablamos de métodos activos, métodos de individualización en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Montessori deja claro que los espacios tienen que ser preparados con anticipación para nuestros niños. Todo tiene que estar a la altura de nuestros niños, ¿sí? Ahí se centra en el aprendizaje autodirigido, donde los estudiantes tienen la libertad de elegir sus actividades y también trabajar a su propio ritmo. Montessori en el espacio preparado, el ambiente preparado, tiene todo al nivel del niño, ya enfocándonos en la edad infantil, en la etapa infantil. Se trabaja con estos factores de descubrimiento, donde el niño va a ir aprendiendo a su tiempo, a su ritmo, pero sobre todo se le está proporcionando esta parte de responsabilidad y de autonomía. También menciona el interés intrínseco. ¿Qué es lo que quiere el niño descubrir? Se trabaja con los cubos, con los cuentos, em, en un ambiente preparado, con pintura, que podríamos llamarle el arte, etcétera. ¿Y qué es lo que adquiere ahí el niño? Pues esta parte de promover su propio proceso. Va a aprender a su propio ritmo, pero también cuando tenga dudas, te va a buscar y te va a preguntar y te va a cuestionar. Adelante, ahí alguien levantó Imelda, te escuchamos. Él va a desarrollar sus habilidades, ¿verdad? Perder el miedo a a hablar, perder el miedo a socializar con otros niños. Y sobre todo creo que el que él empiece a explorar sus habilidades lo hace a él más, más comunicativo, porque muchos niños se cierran a eso. Ujú, te escuchamos. Y eso de cierta manera los ayuda a ellos a ir perdiendo el miedo y adquirir conocimientos. Entre más practican, ellos, se les hace más fácil relacionarse con otras personas. Porque cuando son muy cerraditos son como el miedo a preguntar, el miedo a equivocarse y se quedan como con esa duda y no, pues ellos, de cierta manera, al quedarse con esas dudas, no adquieren desarrollar la habilidad o sus pensamientos y se quedan cerrados a la duda que ellos tienen, pero cuando ellos empiezan a explorar sus habilidades es cuando se les facilita aprender, porque ya lo llevan a la práctica. Exacto. Ahí cuando tienen ese temor, se ven cerrados a promover esa autonomía, ¿sí? Adelante, Ashley. Igual como usted dice que la autonomía y la responsabilidad se le puede enseñar desde el momento en que llegan al jardín, obviamente en primer año y segundo, porque ya ve que siempre se les pone una cajita, bueno, un espacio para que ellos metan sus lapiceras, sus colores, sus cosas de ellos, y cada vez que nosotras como maestras o maestros les pedimos, tráenos tu lapicera y cuando termines de usarla la vuelves a dejar. Si encontramos algún material regado, ahí viene la responsabilidad de recoger sus materiales, porque en una de esas me caigo yo como maestra, se cae él como alumno o se cae su compañero. Y eso hace que, pues, como dice uno,
la responsabilidad de tu material, si lo recoges, no va a pasar nada malo, pero si no, puede pasar de todo, porque viene la mamá, el material se le perdió al niño, que esto y que lo otro, pero la señora no entiende a veces que su hijo lo saca y no lo guarda. O nosotras como maestras también a veces nada más recogemos y metemos en la primera lapicera que encontramos ahí, pero sabemos que está el material entero. Pero igual nosotras cometemos ese error de irresponsabilidad de checar de quién es, de quién es, de quién es, porque ya nos está agarrando el tiempo. Igual, la otra que he visto, igual que otras compañeras, hacen más las de tercero, ponen en la parte de arriba del pizarrón un diagrama de lo que se va a hacer al día a día, en el día. Y la verdad que los niños lo entienden rapidito porque ellos ya saben que terminando una actividad va a venir una recompensa y terminando esa viene otra actividad y así sucesivamente hasta llegar a la hora de la salida. Eso también les hace como un aprendizaje de autonomía en su día de la escuela. Y así también lo hacen en su casa, porque ya a veces nos dicen, no, maestra, que el niño se pone, que es que primero tiene que hacer su tarea para ver la tele. Perfecto, eso está bien, eso es responsabilidad también. No, no sé si estoy bien o no. No, sí, de hecho, María Montessori habla mucho de esa responsabilidad y la parte del aprendizaje individualizado porque tiene límites, ¿sí? Entonces, al tener eso, el niño se empieza a responsabilizar con sus cuadernos, con sus lapiceros, colores y todo el material didáctico que pueda utilizar en la escuela. También es importante dentro de la escuela María Montessori, porque realmente el método que utiliza María Montessori realmente es enseñarle también a nuestros niños ser disciplinados, ¿sí? La disciplina, el buen hábito, el ser responsables, el que les permita eh, trabajar con cierto material didáctico, pero con cierto tiempo limitado, porque no es solo para ti. ¿Sí? Entonces, en la escuela María Montessori se permite trabajar de 15 máximo 20 minutos con cierto material, porque otros niños están esperando, a lo mejor, es un ejemplo, ¿no? De un cuento, y todos quieren leerlo al mismo tiempo. Entonces, o revisarlo, más que leerlo, revisarlo pues darles un tiempo. Después de tus 15 minutos alguien más quiere. Y otra es que el niño también ya se distrae y quiere buscar otra actividad. Entonces es importante recordar que esta escuela María Montessori sí fija desde sus principios que se va a trabajar con mucha responsabilidad, mucha disciplina, pero sobre todo dejar un poquito atrás lo que es siempre realizar actividades de las que diga el maestro, sino más bien qué es lo que quiere y en qué ayuda al niño. ¿Alguna duda? Bueno, aparte de las participaciones. Bueno, acá, dejando ya así un poquito el método María Montessori, deja muy atrás el método tradicional donde se habla o es uno mecánico, muy memorístico, y entonces dice, no, hay que cambiar el chip, hay que trabajar y ser más creativos, hasta cierto punto que las actividades que realicemos sean vistosos y llamativos para nuestros estudiantes. Y llegamos con Claparedi, que habla de la educación funcional y una educación centrada principalmente en el estudiante y que responde, al igual que todos los que hemos mencionado, a las necesidades y a un estilo de aprendizaje eh, no diferente, pero sí muy práctico. Habla de la identificación de necesidades, diseño de estrategias de aprendizaje, aplicación práctica y evaluación y retroalimentación. Sabemos que en las diferentes actividades que llevamos a cabo siempre tenemos una pequeña introducción. Hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. Entonces lo menciona aquí Claparede, que hay que evaluar las capacidades y todo lo que el estudiante requiera para poder avanzar.
En el diseño de estrategias nos permite implementar métodos variados que nos puedan también permitir y que adaptar a las necesidades y a los intereses que tienen nuestros estudiantes en su aprendizaje. ¿Sí? Acá me da esa pauta, no la tengo que hacer a veces tal cual me lo dice el material, sino que lo voy adaptando a lo que yo ya observé que no lo pueden realizar mis estudiantes, entonces le hago una pequeña modificación y ya la puedo trabajar. Y en la práctica, fomentar el aprendizaje a través de actividades prácticas y que sean muy significativas. Adelante, Imelda. Es como para que de alguna manera, por ejemplo, si en un grupo hubiesen niños, ya ve que a uno se le facilita aprender, a otros muy lentos, y no afectar ni al que va más adelantado ni el que va más atrasado, establecer como unas actividades, digamos, donde puedan ir a la par sin olvidar, digamos, el que va atrasadito ni atrasar al que va adelantado, porque de cierta Ujú. manera si hay como una forma de poder enseñarles a ellos sin afectar a ambos niños y todos vayan, digamos, de la misma manera aprendiendo. Se les facilita. Ahora sí que cuando los niños lo ven visual, algunos niños aprenden visual, algunos prácticos, y tener estas estructuras es bueno porque no atrasa a ninguno de los niños, digamos, los que son fáciles de aprender, que ellos van más rápido aprendiendo, y los niños que se les dificulta aprender. Mm, ujú, exactamente. Siempre compartía que a veces sí queremos que vayan al mismo ritmo, pero no siempre se puede. ¿Y dónde es que también podríamos darnos cuenta y que puede entrar, y entra la retroalimentación y la evaluación para ver en qué ha avanzado y en qué se ha rezagado, se han quedado nuestros estudiantes? ¿Va? Muchas gracias, Imelda, por su participación. Seguimos aquí con el teórico Claparede, que nos permite identificar las necesidades dentro del espacio educativo, evaluar las capacidades y requerimientos individuales de cada estudiante. Esto lo podríamos llevar a cabo como nuestra carpeta de evidencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita cada uno de nuestros niños, de nuestros estudiantes? Diseño de estrategias, implementar métodos variados que se adaptan a los diferentes estilos de aprendizaje. Aplicación práctica, fomentar el aprendizaje a través de actividades que sean significativas, muy prácticas, muy lúdicas, muy llamativas, muy claras y ser muy precisos. ¿Va? Y aquí era el último, que de la retroalimentación y la evaluación, que sí es muy necesario para conocer el grado cognitivo, la maduración cognitiva y hasta dónde está comprendiendo lo que está uno explicando como docente para nuestros niños. Llegamos a Piaget. Piaget menciona la psicopedagogía y educación para la acción. ¿Sí? Acá nos menciona en la importancia de cómo rescatar, enaltecer el aprendizaje, que sea muy dinámico y que esto también vaya a través de la acción y de las diferentes etapas de desarrollo cognitivo. Estas etapas tienen 4 fases, como bien mencionaba. Vemos a la educación de una manera que hay que trabajar la importancia, pero también que el desarrollo cognitivo pues tiene mucho que ver. ¿Cuáles son estas 4 fases que nos menciona Piaget? Acá la teoría que destaca la importancia, voy a ver, el primero, que es la fase de desarrollo cognitivo, eh, porcentaje de aprendizaje activo en entornos que estemos nosotros llevando a cabo dentro de nuestra práctica. Si hay una participación, está callado, está tímido, está siendo muy participativo, entonces ahí vamos observando cómo nuestro estudiante, nuestro niño, pues está ahí trabajando.
Permítanme un momento. Bueno, en estas cuatro etapas, pues también menciona la parte de la psicopedagogía, educación para la acción y el porcentaje o el número de estudios de cómo vamos trabajando y viendo la parte activa y según el entorno en el que estamos trabajando. Recuerden que el entorno influye mucho porque son características muy importantes. No todos los entornos tienen lo mismo. Hay algunos que se nos facilita o que tienen más acceso a diferentes herramientas de trabajo. Antes de pasar a uno de los últimos teóricos, comparto así rápidamente las cuatro etapas del desarrollo cognitivo según Jean Piaget. La primera es sensoriomotora, que es de 0 a 2 años. ¿Sí? La segunda es la preoperacional, esta es a partir de los 2 años a los 7. ¿Qué es lo que se trabaja aquí? Un pensamiento simbólico para nuestros niños. Em, ya hay noción de lo que estamos trabajando. Y las operaciones concretas, que es de los 8 a los 12 años. Acá hay un razonamiento lógico, ya se puede trabajar con las operaciones ya muy concretas, también nos permite trabajar con objetos tangibles. No sé, si en la lógica matemática a lo mejor puedo llevar un cuadrado, puedo llevar la pelota, como lo trabaja Frober, y voy viendo ahí que ya hay un sentido común también de nuestro estudiante o de nuestro niño. Y la última, que es las operaciones formales, acá se trabaja de los 12 años en adelante. Acá hay un pensamiento hipotético, deductivo, muy abstracto y hay una comprensión dentro de la lectoescritura, la enseñanza, aprendizaje, la lógica matemática, entre otros factores que ya nos permiten poder llevar a cabo la autoevaluación, pero también un nivel de conocimiento que ya tienen nuestros estudiantes. Y llegamos al último, que es Celestín Freinet, y el trabajo, acá también como los otros teóricos, hay un trabajo colaborativo, hay un trabajo con un buen aprendizaje entre nuestros estudiantes y Freinet introduce dentro de esta práctica la metodología educativa y que está centrado en el trabajo práctico y la experiencia real, la parte empírica y la parte científica, ¿sí? Pero no podemos dejar fuera este, esta parte del empirismo, porque todos los días nuestros niños aprenden algo diferente, algo real, utilizando aquí el entorno para poder desarrollarlo a manera que se vuelva una experiencia. Dice que en 1945, aquí Celestín Freinet empieza a promover la pedagogía del buen sentido. Acá se expande destacando la importancia del trabajo colaborativo, en equipo, institucional, educativo, pero también no dejando fuera el trabajo de los estudiantes, pero también lo que el docente pueda ofrecer para una mayor exploración de principios educativos y muy activos. ¿Sí? El impacto sí tuvo y fue fuerte porque en 1930 introduce la metodología educativa centrada en el trabajo práctico de lo real. Y en 1960 ya aquí nos menciona la parte que va de un trabajo, destacando aquí todo el aprendizaje que pueda tener en un cierto periodo y que ya lo está llevando. Tal vez no tanto a la práctica, pero sí ya lo está compartiendo.
dentro de la escuela Celestín Freinet, pues al igual que Rousseau, tiene perspectivas muy grandes para un trabajo ya muy modernizado, muy de innovación, buscando la integración de un trabajo, en el caso de Celestín Freinet, que él se descubre, pero también trabaja con la imprenta, dentro de lo que pueda dibujar, pueda crear, pues lo hacía más creativo, más vistoso para cada uno de nuestros estudiantes. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna participación? ¿Sí? Bueno. Aquí ya no fue un resumen de los pensamientos como en las cápsulas. Aquí ahondamos un poquito más qué hizo cada uno y cómo fue proyectándolo en su modelo educativo, en su práctica, en la parte científica, en el famoso trabajo muy cooperativo o por equipo, muy colaborativo de nuestros estudiantes. Y por ello hay un pensamiento avanzado en el buen sentido de que la modernidad nos alcanza hoy en día y el trabajo en equipo a lo mejor hoy muchos podrían decir, no, pues yo lo investigo solo, lo hago solo, lo expongo solo, pero ya no quiere interactuar. Las herramientas innovadoras de este siglo XXI pues son las herramientas tecnológicas. ¿Sí? La investigación, a lo mejor ya lo buscan en internet en vez de leer el libro, tal vez no completo, pero ya no lo abren, ya no indagan, etcétera. Todos estos pensamientos pedagógicos nos están, digo, estamos hablando en el caso de Freinet 1930, a cómo estamos y seguimos rescatando esas innovaciones pedagógicas. ¿Sí? A lo mejor no son tecnológicas, pero sí funcionan y funcionaron en ese tiempo que hoy en día nos sigue funcionando en el aula, ¿va? Entonces, con esto, con estos grandes pedagogos y sus grandes ideas, cerramos nuestra segunda sesión sincrónica. Cualquier duda, las cápsulas ya están en el espacio, pueden revisar, pueden indagar, pueden buscar en las fuentes confiables si tuviesen alguna duda. Si no, con mucho gusto, en foro o en el WhatsApp les voy contestando sus dudas. Pues con esto finalizamos. Agradezco mucho em, su participación en el aula, en esta segunda sesión. Es muy importante. Hay una interacción virtual, pero también se vuelve llamativa, se vuelve muy interactuante, se vuelve más ligera, si lo quieren ver de esa manera, porque sabemos hoy aquí en el aula virtual cuatro. Pues con esto me despido, espero verlos en alguna asignatura más adelante. Les deseo mucho éxito y nos vemos muy pronto y voy a estar recibiendo actividades y ya con ello pues les voy dejando una nota si les hace falta algo y si no, pues ya hasta el día de calificación. Seguimos viéndonos. Ashley, adelante. Maestra, esta es la primera vez que yo estoy participando aquí en la clase. La clase anterior no la alcancé porque pues me inscribí después de la fecha que Ujú. tuvieron la clase virtual y no he hecho la tarea. ¿Hasta cuándo tengo para entregarla? Tienes hasta el sábado 31. Ah, ¿Sí? ok. Y Sí, la primera clase ya está en plataforma, puedes revisarla. Ya están las cápsulas también. Si tienes duda, me dices y con mucho gusto te apoyo. Son 2 sesiones cada mes con diferentes asignaturas. sí. Y la tarea desde el sábado 10 me parece, iniciamos. Entonces ya se apertura y usted tiene prácticamente un mes para subir su actividad. Es a Ah, su ok. ritmo, también es a su ritmo. Y conforme van leyendo, y si tienen dudas, pues a muchos me preguntan por el WhatsApp personal o en foro, me dejan un recado. Y si no, pues ya prácticamente revisamos la actividad conforme la van subiendo. ¿Sí? Gracias.
Pues muchísimas gracias por su atención. Les deseo mucho éxito. Igual, maestra. Hasta luego. Adiós. Bonito fin de semana. Gracias, Igual, maestra. igualmente.